Hola, ¿qué tal? Ahora, en el tema que vamos a revisar en esta sesión, ya nos vamos a estar acercando un poquito más a lo que viene siendo el análisis del discurso. En esta sesión vamos a estar trabajando con la lectura de Roland Barthes y los planos de denotación y connotación que uno puede analizar en una fotografía o en un anuncio publicitario e incluso también en lo que vendría siendo alguna escena de una película. Esta lectura es retórica de la imagen y bueno, Roland Barthes eh, es un importante crítico, semiólogo, que murió no hace mucho, en la década de los 80, y va a ser un autor muy importante para los que van a lo que es publicidad. Es como un autor básico que ustedes deben revisar porque su trabajo, como él ve esta parte de semiótica, que como ya les comenté, semiótica tiene que ver con lo no verbal, entonces él trabaja mucho con lo que es el discurso de la imagen y el discurso publicitario. Por eso es un autor que se revisa muchísimo en el área de publicidad. Él va a ser un semiótico de la publicidad francés, que va a estar muy influenciado por la lingüística de Saussure, por lo tanto pertenece a lo que es la antropología lingüística y la psicología de Lacan. Pero también otro autor que va a ser muy determinante en el pensamiento de Barthes va a ser Louis James Ley, que es de los estudios del Círculo de Copenhague. ¿Qué cosa va a trabajar James Ley? Bueno, James Ley va a ser este lingüista danés que vivió de 1899 a 1965 y él va a tener como tres obras principales: teoría del lenguaje, gramática general y principios fundamentales del lenguaje. ¿Qué cosa va a hacer James Ley? James Ley se le va a interesar en el estudio del significado según el uso, según la norma y según el acto. ¿Por qué va a realizar este tipo de estudios? Porque él va a trabajar en un proyecto de George Nulldal, eh, que se refiere a la glosemática. Ustedes sabrán que en varios libros, hasta el final, viene una especie de glosario, que es como un diccionario chiquito que te dice desde qué perspectiva hay que analizar o hay que leer los conceptos centrales que vienen en esa obra. Entonces, a James Ley le va a interesar estudiar con estos glosarios, por eso se va a encargar de abordar lo que es la glosemática y se va a dar cuenta que el sentido de una palabra se va a regir por estos elementos, ya sea por el uso, es decir, los hábitos lingüísticos que va a tener una comunidad, por la norma, que es como estos parámetros coercitivos, que cuando no se utiliza adecuadamente un término hay como una sanción, ya sea de carácter punitivo o de carácter moral, y por eso habla de que a veces algunas palabras se utilizan según la norma porque nacen del uso y según el acto, y a veces puede ser pasajero, como del acto que solamente tiene que ver con una ocasión en especial. Entonces dice que todas las palabras van a tener un significado según el uso, según la norma y según el acto. ¿A qué se refiere esto? Yo les ejemplifico estos diversidad de conceptos con la cuestión de la salud, porque si van a un diccionario, ahí les va a decir que la salud tiene que ver con la ausencia de enfermedad o con una condición física de una persona que demuestra que es capaz de poder realizar cualquier actividad porque no hay ningún síntoma de ninguna afectación de carácter físico. Eso quizá podría decirte la lingüística, por eso decimos es que esa persona tiene muy buena salud, ¿no? Entonces es el uso según lo que significa ese concepto. Pero en el caso, por ejemplo, mexicano,
cuando alguien estornuda, siempre decimos salud. Y si no hacemos eso, puede ser tomado como un acto eh, de falta de educación o descortés de nuestra parte. Entonces, según la norma que rige a la cultura mexicana, uno dice salud cuando alguien estornuda. Pero ¿qué tal si estamos en una fiesta, no? Y entonces vamos a brindar por un aniversario o por un momento especial y decimos salud. Entonces, si se dan cuenta, la palabra salud va a tener un significado diferente según esto, según lo que significa en el diccionario, porque según el uso que se le da, según la norma, porque es una palabra que la usamos en una determinada ocasión y pertenece a un código muy particular de una comunidad, y según también el acto pasajero que eh, encontramos que esta palabra se dice porque es un deseo que uno le está diciendo al otro cuando uno brinda, ¿no? Entonces, es precisamente este el enfoque que va a trabajar James Lip con la glosemática, con los glosarios y cómo las palabras significan según estos tres elementos que les estoy comentando. Y además, James Glenn nos va a decir que todo signo va a tener un plano de la expresión y un plano del contenido, y a su vez, este plano de la expresión va a tener sustancia, va a tener forma, y un plano del contenido va a tener forma y sustancia. ¿A qué se refiere esto? Que para que yo pueda ver un signo, yo tengo que verlo en algo. Si veo un graffiti, allí yo encuentro una expresión, encuentro unos signos raros o un rayón o unos monitos, lo que sea, y seguramente ese graffiti tiene un contenido, debe significar algo. Si ese graffiti es una palabra que yo conozco, pues seguramente voy a poder acceder a este plano del contenido porque lo voy a poder descifrar. Pero si ese graffiti es un rayón X, seguramente yo no voy a llegar hasta este plano del contenido porque a lo mejor ese rayón puede significar algo para una banda o para alguna tribu que opera en esa zona. Pero como yo no formo parte de esa comunidad, para mí no me significa nada. Para mí es un rayón que daña el paisaje visual o el paisaje urbano, porque no puedo llegar a esta parte, no puedo llegar a comprender el contenido. Entonces, por eso, todo signo tiene un sustrato material, sea un volante, la música, una fotografía, una manta, un espectacular. Entonces, yo lo veo en algo. Ese es el plano de la expresión y lo veo conformado por determinados signos. ¿Qué hay en ese espectacular? Hay texto, hay imagen, hay una caricatura, hay la foto de una mujer, hay un edificio, hay palabras. ¿Qué cosas hay en esa imagen? Ese es el plano de la expresión. Y el plano del contenido tiene que ver con el terreno de las ideas. ¿Qué, qué mensaje me está diciendo? ¿Cuál es la idea central o la idea clave que me está transmitiendo ese mensaje? Entonces, si yo no tengo el plano de la expresión, no puedo llegar a esta parte, al plano del contenido. Un signo siempre va a estar materializado en algo, sea la música, la escritura, la fotografía, eh, un tweet, lo que sea, siempre tiene que ser transportado en algo para que yo pueda después descifrar el contenido. Yo nunca voy a poder llegar al contenido de un signo si no tengo esto, si no tengo expresión. Lo voy a seguir explicando más adelante. Entonces, eh, aparte de estos planos, James nos va a decir que en el plano de la expresión y el plano del contenido hay sustancia y forma. ¿A qué se refiere con forma? Forma es todo aquello que la lingüística puede describir sin recurrir a premisas extralingüísticas, es decir, todos los elementos que le dan forma al signo. ¿Qué hay? Hay símbolos, hay sonidos, hay palabras, hay señales, hay color, en fin,
es esta parte material que yo puedo ver en todo signo. Entonces, por lo tanto, vamos a estar en el terreno del significante. Ustedes se acordarán de sus clases de lingüísticas, que es el significante. Si yo les digo caballo, el significante es este conjunto de letras que les estoy yo transmitiendo a través de un sonido. Y el significado va a ser la idea que se les viene una vez que ustedes escuchan que yo les dije la palabra caballo. Si yo les digo el VAP, a lo mejor ustedes me va a decir, entiendo que me estás diciendo el VAP, pero no entiendes el significado. Y el bab en árabe es puerta, ¿no? Entonces, allí yo encuentro que conozco el significante, pero no encuentro el significado. Entonces, la forma va a ser precisamente toda esta parte material que va a formar parte de un signo y la sustancia es la idea, el concepto o la representación ideológica. Y aquí para llegar a conocer estas ideas o la ideología y demás, yo no nada más necesito lo lingüístico, sino tengo que irme a elementos que son extralingüísticos, que tienen que ver con la cuestión contextual o con otros elementos que me permitan ir determinando esto, el significado. Entonces, lo que va a hacer James es que nos va a decir que en el plano de la expresión hay forma, es decir, hay materialidad, estamos en el terreno de lo significante y hay contenido, es decir, hay un significado que es inteligible. Yo no lo puedo palpar, pero sé que esa foto o esa palabra tiene una idea, ¿no? Por ejemplo, el habla, que es este conjunto de sonidos posibles y que cada palabra o cada sonido que yo pronuncio va a tener un sentido o me va a llevar a una idea en específico. Si yo les digo, este sonido va a indicar que estoy pensando algo o lo estoy meditando o estoy dudando de algo que me está diciendo alguien. Estoy en un plano de la expresión y un plano del contenido. Y en este cuadrito vemos que la expresión tiene forma y sustancia y el contenido también va a tener forma y sustancia. En el plano de la expresión, que acuérdense que estamos en lo material o en lo significante, ¿qué cosa va a ser la forma? Bueno, van a ser todos estos elementos que conforman ese signo y la sustancia va a ser la parte paradigmática. El contenido va a ser esta organización formal de los significados y la sustancia va a ser lo ideológico. Ahorita voy a tratar de explicarles más claramente esta tablita. Respecto a este plano de la expresión, se acordarán sus conceptos de sintagma y de paradigma de Saussure. Acuérdense que paradigma son estos elementos aislados que me da el lenguaje y el sintagma es esta unión horizontal que yo hago de estos distintos paradigmas. Yo aquí tengo un conjunto de ideas verticales y al momento de sumarlas me dan un sintagma y me dan otra idea, ¿no? Entonces aquí yo tengo distintos paradigmas. Mi mamá trabaja en el dormitorio, pero ¿qué tal si no es, si cambio mi por tú o por nuestra mamá y no es mi mamá? Puede ser mi cuñada, mi tía, hermana y en lugar de trabajar descansa, teje o plancha en el dormitorio. Entonces, dependiendo de estos elementos que yo elijo en el paradigma y los uno en una cadena sintagmática, va a ser la forma en cómo yo voy a ir construyendo las ideas. Por eso, en la forma, yo voy a tener estas reglas sintácticas que van a ser todos estos, perdón, voy a tener todos estos elementos, ¿no? Que me van a permitir ir definiendo cada componente en cada lugar de lo que viene siendo la oración, ¿no? Tengo cada uno de estos paradigmas
y si lo sumo me van a llevar a un sintagma. Entonces, en este cuadrito, yo voy a tener, respecto a la forma, tengo una cadena sintagmática, es decir, una oración o un enunciado, y en la sustancia, ¿qué conjunto de ideas dan lugar a esta cadena sintagmática? ¿Qué elementos la conforman para que me den lugar a esta cadena sintagmática y me lleven a un significado? Y aquí en el contenido, la forma va a ser qué términos o qué significan estos términos, pero en contexto, ¿qué significan estos términos? Tienen una forma, porque el diccionario me puede decir que significan algo, pero en contexto, su sustancia puede ser diferente. Recuerden, porque en la glosemática cada palabra significa diferente según su uso, según su norma y según el acto. Y por eso puedo llegar a esta lámina que explica un poquito más claro esto que les estaba yo comentando. Entonces, por ejemplo, Fidel Castro es un viejo lobo de mar, ese es mi enunciado. Y en el plano de la expresión, en cuanto a la forma, yo lo que aquí tengo es una oración simple, porque hay sujeto, verbo y complemento, está en tiempo presente, pero ¿a qué me lleva? ¿Qué cosa significa que es un viejo lobo de mar? Viejo lobo de mar, yo lo interpreto como un animal que es astuto y que vive en ambientes adversos. Y por lo tanto yo estoy en el plano expresivo o denotativo. Estoy describiendo qué tipo de oración es, en qué tiempo está, qué tipo de verbos hay y qué cosa significa un lobo de mar, ¿no? Entonces, estoy en lo que se dice, pero si quiero pasar al otro nivel, que es lo que significa, o al plano del contenido, allí me doy cuenta que el lobo de mar, viejo lobo de mar, es una metáfora. Y cuando yo lo estoy comparando con Fidel Castro, quiere decir que Fidel Castro es un hombre bien colmilludo o era un hombre bien colmilludo que tenía muchísima experiencia y por lo tanto el señor se sabía mover muy bien ante cualquier adversidad. Entonces era un señor con mucha experiencia, por eso hay aquí una metáfora que hace un comparativo. Y la sustancia es que esta frase completa a mí me remite a que Fidel Castro, yo tenía que tenerle mucho cuidado porque tenía mucha experiencia, mucha habilidad política y si yo llegaba como político joven, me iba a comer porque era netamente un señor muy, muy, muy hábil. Entonces yo aquí ya entro al terreno de la connotación, al proceso discursivo o dimensión ideológica, es decir, a lo que significa. Algunos autores como Barthes hablan de denotación y connotación, pero autores como Foucault hablan de esto, de proceso discursivo o dimensión ideológica, pero básicamente es lo mismo. Y James Ley le va a nombrar a esto expresión y contenido, pero netamente es esto. Cuando estoy en la denotación, yo describo lo que veo, lo que hay en cuanto a su forma y en cuanto a su sustancia, y lo que significa según la forma y según la sustancia. En esta laminita, por ejemplo, lo que yo puedo observar es que eh, tengo un símbolo que es una paloma blanca y que me va a dar a conocer que una paloma es una paloma blanca. Si yo lo analizo desde la denotación, me alude inmediatamente al contenido que yo veo, ¿no? Es un animal, es un ave y es una paloma que lleva en el pico una palma de olivo y es un ave común. Pero si es una paloma que es lanzada en un evento de la ONU, yo me voy a dar cuenta que todas las personas que están allí y viendo cómo vuela esta paloma con un olivo, es porque están hablando de la paz, porque hay un bagaje cultural común desde hace tiempo atrás
que vincula a las palomas blancas con el símbolo de la paz. Entonces yo ya entraría allí al terreno connotativo. Perdón, estos dos cuadritos que están aquí atrás, me equivoqué, está al revés. Este de la expresión está aquí y el de contenido está aquí, ¿no? Entonces estamos en lo denotativo y en lo connotativo. Entonces aquí hagan este cambio, este cruce que está incorrecto. Recuerden, lo denotativo yo describo, lo connotativo yo interpreto o voy acercándome al significado. Lo denotativo implica que describo lo que estoy viendo, qué signos veo y qué cosas significan según lo que estoy viendo. Pero ya según el contexto o la interpretación, voy a estar acercándome a esto, a lo connotativo, lo que significa según el contexto y según todo este bagaje cultural que yo voy observando de este elemento de significación. Bien, por eso Barthes lo que va a hacer es que va a retomar toda esta forma binaria en que Saussure ve el signo. Se acordarán ustedes que él habla de lengua, habla, significado, significante, paradigma, sintagma, denotación y connotación. Este cuarta dicotomía, esa es una aportación que va a hacer Roland Barthes. Saussure se va a quedar hasta este nivel. Acuérdense que la lengua es este conjunto de signos a través del cual nos comunicamos y el habla va a ser las características particulares que cada quien tiene para poder utilizar esta lengua y hacerla a su modo. El significado es aquello que el sentido con el cual yo debo interpretar este signo, que es el significante, el, el paradigma, que son este conjunto de ideas que me va dando la lengua a través de cada una de estas palabras, y cuando yo las uno en una cadena sintagmática, me lleva a una idea muchísimo más compleja. Y este punto, que es de la denotación y la connotación, es que yo estoy en el plano de la expresión y el plano del contenido. Lo que va a hacer Roland Barthes en esta lectura que yo les dejé es que van a analizar la publicidad de los productos Panzani para ver qué cosa significa la imagen publicitaria que allí estamos viendo y cómo puede generar significados compartidos. Recuerden que publicidad, el significado de una imagen puede ser diverso y siempre es de un carácter intencional. Una publicidad siempre busca vender y presentar tu producto como lo mejor de lo mejor, y para eso va a llegarse de distintos símbolos para poder presentarse como lo mejor de lo mejor. Entonces, este es el anuncio que va a analizar Barthes. Es una publicidad de un espagueti que se llama Panzani y que te va a decir que en este mensaje hay mensaje lingüístico porque veo Panzani, veo la marca, veo algunas otras palabras y veo un mensaje icónico que también está lleno de mucho simbolismo, ¿no? Porque hay una red, hay unos jitomates, hay como no como hongos más o menos, hay unas latas y está el espagueti y están como algunos pimientos, ¿no? Algunos elementos que se van agregando. Entonces, Bart nos va a decir que en todo el mensaje publicitario hay mensaje lingüístico, mensaje icónico, mensaje denotado y mensaje connotado. ¿Qué cosa vimos en lo lingüístico? En lo lingüístico netamente está lo que es la marca del espagueti y resulta que dice Panzani, ¿no? Y entonces es un producto que se vende en Francia y todo lo que termina en "ani" siempre nos remite a que es italiano y por lo tanto creemos que ese producto proviene de Italia y que es muy bueno porque es como su lugar de origen, ¿no? Entonces, desde allí estamos con el terreno lingüístico, pero nos está llevando a otro tipo de ideas. Entonces, este mensaje lingüístico
En lo denotado tenemos que es Panzani, que es un producto que se vende en Francia, pero que su significado connotado pues ya nos está llevando a la italianidad. Bueno, entonces en lo denotado solamente se queda en la marca, pero ya en lo que significa nos está refiriendo a la cultura italiana. Respecto a la imagen, ustedes verán que en la imagen vemos pues la red, el producto, los tomates y alguna especie como de hongos o algo así. Y nos va a decir Bart que toda imagen necesita complementarse con el texto. Si yo les pongo solamente una imagen así y no hay un texto, el significado puede dispersarse. Entonces la función del texto puede ser de anclaje o de relevo. ¿Qué cosa es de anclaje? Que yo te presento unos subtítulos para anclar o para fijar el significado que yo quiero que tú interpretes de esa imagen. Y cuando es de relevo, es precisamente que la imagen se va intercalando con textos y va adquiriendo otro significado diferente. No necesariamente corresponde a lo que yo veo en la imagen, sino que puede ser diverso. ¿Qué cosa es el anclaje? En el anclaje puede ser que me ayuda a fijar la interpretación de la imagen, pero el de relevo aparece básicamente en los cómics y caricaturas, que yo veo la imagen, pero el texto me está diciendo otras cosas, porque me está hablando de un diálogo que está refiriendo a otros elementos que no necesariamente tienen que ver con la imagen. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo lingüístico va a tener estas funciones de anclaje o relevo. Por ejemplo, yo les presento aquí esta imagen y como no tiene ningún texto, los significados pueden ser muchísimos. Ustedes lo pueden interpretar de distintas formas. Por eso es muy importante el texto en una imagen, porque te ayuda a fijar qué cosa quiero que tú veas de esta imagen. Y entonces, si ya a esta cebra yo pongo un texto como Ariel, tú te darás cuenta que lo que yo quiero significar es que el Ariel es un detergente tan bueno que le quita las rayas a una cebra y te deja las cosas súper blancas. Entonces, si yo quito esto de Ariel, igual el significado puede ser diferente. Entonces, lo lingüístico te ayuda a esto, a anclar. Por eso se llama anclaje, a fijar el significado de algo. Lo mismo aquí, si vemos nada más esta imagen, el significado puede ser múltiple, pero si yo ya le pongo un texto y digo, you feel like your clothes are not there, entonces tú te sientes como si tu ropa no estuviera ahí, ya le estoy diciendo al quien ve esa imagen cómo es que debe interpretarla. Ya hay aquí texto, aparece la marca y aparece una pequeña oración que te dice cómo debes interpretar esta imagen, pero si no ves el texto, totalmente no comprendes o puedes darle otra diversidad de significados, por eso es de anclaje. Y de relevo tiene que ver con esto que yo les comentaba. Es la misma imagen, pero yo pongo un texto que a lo mejor es diferente a lo que yo aquí veo. ¿Por qué esa cara? Que me enojo y que me la raya el vecino, ¿no? Entonces, es un diálogo que no necesariamente corresponde a lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Aquí está hablando como de un sentido figurado y muy de un lenguaje que tenemos los mexicanos. Lo mismo aquí, es la misma imagen, pero si hubiera función de relevo, aquí la chica estaría diciendo, no pase, y la persona que va a entrar diría, perdón, pensé que no había nadie. Y es un significado totalmente diferente de lo que yo puedo ver. Y por eso aquí vemos también en este otro ejemplo una función de anclaje. Me precisa específicamente cómo debo interpretar esta imagen que veo de Mafalda toda despeinada y te dice desde qué perspectiva hay que verlo. Te ancla el significado. Pero cuando yo voy a ver una película y leo los subtítulos no necesariamente corresponden con la imagen y lo que va a estar viendo más bien es una acción de relevo. Me está complementando y dando información diferente a la que yo estoy viendo ahí, pero me está intercalando
imagen con texto. Entonces yo tengo que ver la imagen y tengo que ver el texto para poder comprenderlo. Lo mismo pasa en los cómics, es una función de relevo porque la escena que yo veo aquí no necesariamente corresponde a los diálogos. Aquí está Archie y les dice, les daré un consejo de surfing. Nunca presenten a sus novios con otros surfers, ¿no? Y entonces él está viendo esta imagen y le está dando este mensaje a estos niños. Y si quitáramos el texto, podríamos ver otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces el texto no tiene mucho que ver con esta imagen que estamos viendo aquí, porque Verónica es la novia de Archie y se está dando cuenta que este cuate le está bajando la novia a Archie y es lo que está comentando aquí a los niños, pero por su edad quizá no comprendan el sentido o el significado que les está diciendo esta imagen. Entonces, como yo les decía, vamos a tener estos 4 mensajes, lo lingüístico, lo icónico, lo denotado y lo connotado. Recordarán lo que yo les comenté al inicio, lo denotado tiene que ver con el contenido manifiesto, lo que veo yo en el mensaje, lo que puedo describir, lo que mis ojos observan o lo que mis sentidos palpan. Pero lo connotado es lo latente o lo implícito, que sé que está allí, pero tengo que verlo con una mirada más profunda. Tengo que acercarme al significado, pero haciendo una correlación de todo lo que veo aquí y ubicándolo en contexto. ¿Qué implica? Ver el emisor, el receptor, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, en qué momento, por qué, en fin. Entonces todo eso me va acercando a lo connotado. Y por eso estamos ante 2 tipos de lectura, una de primer nivel y otro de segundo nivel. La primera es netamente descriptiva o denotativa porque solamente identifico los símbolos. Y la segunda, que es connotativa, me lleva ya a la interpretación simbólica. Es una lectura de un segundo nivel. Recuerden, aquí tengo lo denotativo, lo expresivo o lo connotativo o del contenido. Y por eso una imagen va a denotar, es literal, es lo que yo veo, lo que percibo, y una imagen cultural va a connotar lo que significa esta imagen literal. Aquí yo lo voy a estar viendo en lo cultural, lo que dice y lo que interpreto o lo que significa. Aquí yo veo una imagen, denota un pollo con un vestido y parece que hace aire porque se le está levantando el vestido. Eso es lo que denota. ¿Qué connota? Y veo un texto que dice las mejores piernas Bachoco. ¿Qué connota? Pues resulta que este pollo es de una marca que vende pollos y que está en una pose muy del estilo de una película de Marilyn Porno, en donde le da el aire y le levanta el vestido y dice que son las mejores piernas porque obviamente me pretende dar a entender que esta marca vende pollos con piernas de buenísima calidad y a lo mejor torneadas, bellas, en fin, ¿no? Todo lo que de más puede venir. Si yo veo solita la imagen, pues podría ver un pollo con un vestido, pero estos elementos lingüísticos tienen esta función de que les había dicho de anclaje. Me anclan el significado, me ayudan a fijarlo. Entonces, lo denotativo, los elementos que yo veo, lo connotativo, lo que significa, lo que yo creo que me está diciendo. Lo mismo aquí, lo denotativo, veo una chica con unos cabellos que parecen caballos que van corriendo rapidísimo y aquí habla de sedal. Eso es lo que yo veo. Y está tomando un café. ¿Qué connota? Yo si investigo me daré cuenta que sedal es una crema para el cabello y que como tiene tal alborotado del cabello y parecen caballos de fuerza, la única forma en que yo puedo domar estos caballos es con esta crema para el cabello y hacer que el peinado no se vea así que todo parece que se está yendo sin control y como que ayudar a tener un poco más de paz y de regocijo al momento de tomar un café, porque es posible mantener el control de las ideas y de la presencia o de la presentación que puede tener esta chica, ¿no?
Pero ¿qué tal si estoy yo hablando del Nescafé, no? Entonces, si lo lingüístico cambia, me lleva a otro lugar. Es una chica que al tomar este café siente que, que se prende o que se activa o que le impulsa a hacer cosas. Entonces, eso es lo que me va a enseñar Barthes, que un mensaje denota y connota y que yo encuentro en una imagen mensaje lingüístico, mensaje visual y encuentro anclaje y encuentro relevo, mensaje denotado o mensaje connotado. Estos 4 elementos que él decía: imagen, lo lingüístico, lo denotado y lo connotado. ¿A través de qué elementos yo puedo en una imagen influir en la connotación? Y es lo que nos va a decir en la lectura. Puedo hacer trucos y puedo truquear una imagen y hacerte creer realidades que no existen porque estoy haciendo trucos y de repente puedo manipular a los actores, puedo manipular la imagen y hacerte creer en una realidad que realmente no existe, ¿no? Y esta imagen, por ejemplo, es una fantasía y lo estoy haciendo por medio de trucos. No existe, pero te estoy inventando una realidad y te estoy connotando o te estoy significando otra cosa. También puede ser a través de la pose. Las poses también nos van a ayudar a ver mejor una imagen o a destruir la imagen de alguien, que alguien aparezca mucho mejor, resaltándolo o minimizándolo o presentando su peor ángulo por la pose. Por los objetos también, los objetos que yo incluyo dentro de una imagen te pueden ayudar a construir o a presentarte algo como muy bueno o de plano a destruir la imagen de alguien. Por ejemplo, si yo te digo que en esta escuela es una escuela del siglo XXI y vanguardista, no me lo vas a creer porque de entrada, pues el pizarrón ya está muy viejo, ya está pasado de moda. Entonces, yo con estos objetos que estoy incluyendo, hago que pierda razón de ser esto de que te estoy diciendo que es una escuela del siglo XXI. También podemos manejar la fotogenia a través del uso de la iluminación y eso hará que unas personas se vean mejor que otras o que aparezcan más jóvenes o con una piel perfecta y eso hace que también se pueda uno influir en la connotación. También la parte estética o la construcción de lo bello también influye en la forma en cómo tú puedes interpretar una imagen y igual también todos los elementos que pueden aparecer dentro de esta imagen, toda la sintaxis o el conjunto de elementos que pueden aparecer allí, también influyen en la forma en cómo pueden uno interpretar una imagen, ¿no? Aquí está, es una historia en 2 partes, aquí está un cachorrito y aquí es cuando ya es más grande el perro y entonces esta secuencia nos ayuda a interpretar la imagen de otra forma. Y entonces, pues todo imagen icónico está allí para leerlo, para ser descrito y después para ser interpretado. Entonces, aquí en esta imagen lo que vemos son tomates, fideos, una red, unos hongos, en fin, eso es lo que vemos en este terreno. Pero en lo connotado, lo que vamos a ver es que esta red significa la frescura, porque parecería que como los pescadores que apenas llegan y ponen los pescados sobre la mesa porque apenas los traen, por eso están así los productos, para decirte que este producto es fresco y es como si fuera recién hecho. Todo lo que tiene que ver con estos del espagueti, estos tomates y eh, lo, lo verde también igual de estas especies, pues te representan a la bandera de Italia, ¿no? Entonces, verde, blanco y rojo refuerza lo de Panzani, entonces te va a reflejar el lugar de origen de este producto. El tercer signo tiene que ver con toda la combinación que hace de elementos que son útiles para preparar una buena pasta, un buen espagueti, y entonces allí ya te ubica en que todo es fresco, que todo es muy fácil y está allí dentro
de lo que tú puedes utilizar para preparar un espagueti, que no necesariamente es la pasta, sino además te incluye estos aditamentos para que rápidamente puedas hacer un buen espagueti. Eso estaría en el mensaje connotado. Y la forma en cómo está eh, presentada la imagen nos remite como a viejas pinturas de naturaleza muerta y a referentes visuales que ya tenemos como por tradición cultural que aluden a esto de las pinturas anteriores. Y si nos damos cuenta, la marca Panzani o la palabra Panzani aparece varias veces en el mensaje y eso es lo que va reforzando constantemente, que es el quinto signo, porque es una reiteración o una repetición que te fija totalmente cuál es la marca, ¿no? Entonces, todo lo connotado parte de todo este análisis descriptivo que hicimos y que vamos tratando de encontrarle su significado. Entonces estamos en el terreno de lo denotado, que es descriptivo, y lo connotado, que es analítico y que requiere una mirada más profunda. Y obviamente allí podemos ir retomando estos elementos del color que ya les había yo explicado en una sesión anterior y cómo los colores también van teniendo un significado. Y finalmente llegamos un poco también, como estamos trabajando con la imagen, a otros elementos de significación que se suman, como vienen siendo los planos o encuadres que son determinantes para poder eh, influir en el significado de una imagen. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer hincapié en el espacio, utilizo los planos generales porque me interesa que tu atención se fije en todo, en el entorno, en el lugar en el cual se fija la acción. Si lo que yo quiero introducir es al espectador en la situación, le ofrezco una vista general donde puede colocarse la acción y es muy descriptivo. Me interesa destacar la escena, ¿no? Entonces, muy de estas escenas amplias es de las películas, cuando empieza, te aparece la perspectiva de Nueva York o la Ciudad de México o un avión aterrizando porque te va ubicando el lugar. Esa es la intención de esta toma. Después viene el plano general, que es presentarte a la persona de pies a cabeza, porque me interesa que tú veas al sujeto, pero que también veas parte de su entorno y que te vayas entrando en la estructura completa de lo que es el sujeto. No me interesan las expresiones gestuales, sino que veas de una forma completa al sujeto. Luego, el plano americano, que es de las rodillas hacia arriba, me interesa que veas sí, el sujeto, acercarte un poco a las expresiones faciales, pero el entorno, que haya una especie de equilibrio entre el entorno y lo que viene siendo el papel de sujeto dentro de la acción. Luego, el medium shot, que es este plano medio, que es de la cintura hacia arriba. Lo que me interesa destacar es sí al sujeto, pero también acercarme a elementos de detalle y sobre todo también aparte de las expresiones faciales. El close-up ya son estos acercamientos más centrados en algunas partes del cuerpo que donde yo quiero que veas el detalle, ¿no? El close-up se aplica mucho a la calle, perdón, a la cara, porque me interesa que tú veas las expresiones gestuales que cada uno de los actores puede realizar. Y cuando hago aún todavía o me voy más al detalle, es porque me interesa centrar tu atención en algo en específico, ¿no? Hago un close-up de primerísimo plano porque quiero que te vayas a los detalles. Y luego vamos con los planos que son por ejemplo, el over shoulder, que estas tomas que se hacen muy de telenovelas, que contrastan estados de ánimo y sirven para ver cómo es, a lo mejor esta chica está sonriendo y el chico está llorando, ¿no? No sé, ver estos contrastes que hay en los personajes. Después están los ángulos. ¿Qué cosas son los ángulos? Es la posición en la que yo voy a poner la cámara. El ángulo neutro es el que está a la altura de los ojos y no me interesa distorsionar la imagen, sino que tú la veas así como es, normal o neutro. No me interesa agrandar o decrecer al personaje, sino verlo desde una perspectiva normal. Y entonces es la cámara a la altura de los ojos y así yo tomo mi imagen. De picada
tiene que ver con este ángulo de arriba hacia abajo y lo que influye es que minimizo a los personajes. Esa es como la intención que hay detrás de utilizar la picada, porque me ayuda a ver más pequeños a los objetos o actores que aparecen en la imagen. La contrapicada es el efecto contrario, me ayuda a engrandecerlos y por eso es muy de las películas de Hitler, se utilizan mucho estos ángulos porque lo favorezco, lo hago ver superior, lo hago ver como dominante. El nadir es un ángulo que me ayuda a agregar tensión y como también me ayuda a dar grandeza a los personajes, pero con una sensación abrumadora. Yo pongo la cámara en los pies y hago este tipo de tomas, ¿no? El nadir. El holandés me sirve para utilizar la cámara a 45 grados y darle cierta sensación de movilidad a las cosas que estoy fotografiando, que no me aparezcan tan estáticas, ¿no? Y es muy de algunas fotografías de turismo, le da cierta dinamismo a la imagen y no está tan cuadrada. La cenital es la que cuando yo tengo la cámara totalmente arriba de mi cabeza, por eso es que el sol está en su cenital y me ayuda también a generar tensión o a distorsionar un poco la imagen porque está totalmente en mi cabeza. Y entonces todos estos planos y ángulos me van a ayudar también a darle un significado a la imagen. ¿Por qué utilizo un close-up y por qué no un full shot o un long shot, ¿no? Entonces, estos elementos que les estuve explicando de los encuadres se añaden también a lo que viene siendo la forma en que como yo puedo interpretar una imagen. Espero que te haya sido clara esta explicación. Fue una presentación un poco larga, pero traté como de ofrecerte varios ejemplos para que te pudiera quedar claro. Cualquier otra duda, pues puedes anotar allí en el foro de dudas tu pregunta. Muchas gracias.